¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Cuando la semana pasada el presidente Alberto Fernández nos dijo que los recursos para pagarle a la policía bonaerense el aumento que había destrabado el conflicto que se había originado en esta provincia, iba a salir de la ciudad autónoma, de los recursos que la nación le daban a la ciudad autónoma. Y esto lo iba a hacer mediante un decreto. Se levantaron un montón de voces en contra de lo que había decidido el presidente de la Nación. En realidad lo que el presidente de la Nación había decidido era quitarle a la ciudad por un decreto lo que además le había dado Macri por otro decreto. ¿Qué significa esto? A ver, la ciudad autónoma en realidad no es una provincia, por eso no se puede hablar de coparticipación. La coparticipación es con las 23 provincias argentinas. La ciudad autónoma resultó parte de una negociación política que se hizo allá en la década del 90 entre Menem, que quería la reelección, y Alfonsín, que buscó a cambio poder político para su partido, el Partido Radical. Entre esas concesiones que hubo en esa reforma de Olivos, que se reformó la Constitución, ese pacto de Olivos, estaba la creación de la ciudad autónoma. Hasta ese momento, el Ejecutivo Nacional era el que nombraba en la ciudad de Buenos Aires a los funcionarios. Entonces, a partir de ese pacto de Olivos, Buenos Aires pasa a ser una ciudad autónoma con algunas características de municipio, porque cobran el ABL, por ejemplo, y algunas características de provincia, porque también cobran impuestos, pero no es una provincia más. Por eso no tiene coparticipación. La coparticipación es, repito, con las 23 provincias argentinas. Quedaba así, puesto que a más tardar en 2 años tenía que entrar a la ciudad autónoma en la coparticipación, cosa que nunca se hizo y que no se va a hacer, porque además provincias no quieren perder ni un peso de su coparticipación para dárselo a la ciudad autónoma. Otra cosa del Pacto de Olivos era, ¿se acuerdan?, el tercer senador, porque hasta ese momento el partido que ganaba en una provincia se adjudicaba a los 2 senadores. A partir de la reforma, el que perdía también podía poner un significador. Iba 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Ese fue el arreglo político entre Menem y Alfonsín. Y que decretó esto que es la ciudad autónoma. Para algunos un engendro, no un engendro que sea ciudad autónoma, sino que la ciudad de Buenos Aires precisamente sea una ciudad autónoma. Porque recordemos que la provincia de Buenos Aires donó ese territorio a la nación, no para que se constituya otra provincia. Y a veces esta contradicción la estamos viendo hoy en el medio de la pandemia cuando, sabiendo que el AMBA es un distrito, digamos, es único, más allá de estos 2 estados, vemos que unos reaccionan de una manera y otros de otra, cuando en realidad todo lo que se haga en la ciudad autónoma repercute en el conurbano y todo lo que se haga en el conurbano repercute en la ciudad autónoma. De hecho, en épocas normales, más de 1 millón de personas van del conurbano a trabajar en la ciudad autónoma y vuelven a sus casas en el conurbano. ¿Por qué digo todo esto? Porque al otro día, Rodríguez Larreta salió con cara de sorprendido, cuando no era ninguna sorpresa, porque ya se le había avisado el presidente en el mes de febrero, en el mes de marzo, antes de la pandemia, cuando habían hablado. Incluso hay notas publicadas en el verano diciendo que se está evaluando quitarle 1 punto a la ciudad autónoma, que era el punto que le había dado de más Macri. ¿Por qué? Porque cuando se le traspasó la policía, se lo tenían que traspasar con los recursos. Ahora bien, esos recursos eran aproximadamente de 1.3, 1.4. Y Mauricio Macri le pasó de más, le pasó 2.75 de más que lo que le correspondía, después lo bajó un poquito a 2.50, con lo cual había un punto 10 que estaba de más acordado. Es una cuestión lógica. ¿Por qué la nación tiene que pagarle de más a la ciudad autónoma? Le tiene que dar recursos para pagar la policía, pero no de más. Y menos a la ciudad autónoma, que es la ciudad más rica, el Estado, si se quiere, más rico. Para que ustedes tengan una idea,
El presupuesto de la ciudad autónoma por cada uno de sus habitantes es de 110.000 pesos. ¿Saben cuál es el presupuesto de La Matanza por cada uno de sus habitantes? 4.000. Entonces me parece que es una cosa de equidad el transferir esos fondos a la provincia, que está mucho más necesitada que la ciudad autónoma. Esto no tiene por qué enojar a los porteños. Y repito, no le están sacando nada. Simplemente le están obligando a devolver lo que puso de más. Tampoco a devolver lo que ya puso, lo que se pagó en estos 2 años, 3 años, ya está, sino a partir de ahora. No le va a pagar la Nación de más a la ciudad autónoma, punto. Y con esa plata la Nación hace lo que cree conveniente. En este caso, transferirla a la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si esto no lo sorprendió a Rodríguez Larreta, ¿por qué se hizo sorprendido? Por una cuestión política. Porque Rodríguez Larreta hoy, nosotros lo venimos diciendo desde hace rato, que va a ser el candidato de la oposición. Y esta decisión del gobierno nacional, bueno, lo obliga a subirse al ring y a conducir a esta oposición. Por eso, lo que pasó 2 días después, el domingo, con la carta de Mauricio Macri, tiene que ver más con la interna de Juntos por el Cambio que con lo que decía la carta de Mauricio Macri. Que no vamos a analizar ahora, todo el mundo ya lo sabe. En realidad, habla como si él no hubiese conducido los destinos de la nación estos últimos 4 años. Pero digo, más allá de eso, lo que hace Mauricio Macri es decir, yo acá estoy todavía, O sea, querer marcarle la cancha a Rodríguez Larreta. Ahora, la verdad, los mismos que pusieron a Macri al frente de Juntos por el Cambio y en la presidencia de la Nación son los que hoy le dan la espalda. Y apuestan a Rodríguez Larreta. Esto es así. Y así se tiene que entender. Y por otro lado, seguimos con esta pandemia, con el COVID, cada vez hay más contagiados, cada vez hay más muertos, y sigue habiendo gente que sale a las calles a protestar. Es cierto que a veces son menos. Yo no creo que sean menos por... A ver, protestar y ser opositores me parece bien. Ahora, salir a la calle en estos momentos, me parece que es más, tiene que ver con una cuestión psiquiátrica. Con una cuestión donde el odio no permite razonar. Las manifestaciones anteriores también contaminaron a mucha gente. Y por eso cada vez son menos los que están en las calles, manifestándose de esta forma. Y si hacen una semana que viene, seguramente serán menos también. Pero por esta situación, por esta cuestión. Es lamentable que tengan que expresarse de esta manera, porque pueden hacerlo, como siempre digo, en sus casas o a través de las redes sociales, decir lo que les gusta, lo que no les gusta, y no andar por ahí contagiando a la gente, porque nosotros siempre decimos, entendemos a los que tienen que trabajar para ganarse el peso, y que por ahí se contagien por esta necesidad que tienen de trabajar. Ahora, nunca vamos a entender a aquellos que, porque dicen que son libres de hacer lo que quieren, sacan a la calle. Porque son libres de todo, menos de atacar al prójimo. Ellos si quieren contagiarse, que se contagien, pero el problema es que se contagian ellos y contagian a los demás. Por eso, tratemos de cuidarnos. Yo sé que son muchos los meses, ya van 6 meses, pero el horizonte no está tan lejano. Ya va a aparecer la vacuna. Y en el mientras tanto, bueno, si podemos, tratemos de estar en nuestras casas. Si no podemos, bueno, cuidémonos mucho cada vez que salimos a la calle. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos.
Compramos y recuperamos móviles y patrulleros, mejoramos la iluminación, instalamos nuevas postas y más cámaras, multiplicamos los operativos. Ante cualquier emergencia, no dudes en llamar al 911, Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el coordinador de la Mesa de Unidad del Peronismo del 3 de febrero, Marcelo Olmedo. Gracias por tu tiempo, Marcelo. Hola Carlos, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. La primera pregunta es ¿cómo se hace para militar en estos tiempos de pandemia, donde la militancia siempre ha sido cara a cara y hoy, bueno, está la restricción social? No es fácil, pero también lo tomamos, viste, como actores sociales y sabés que hay un permiso, digamos, para desarrollar determinadas tareas esenciales, digamos, para el vecino y cumpliendo el protocolo que la pandemia tiene para todos, manteniendo distancias, tapaboca, etcétera, realmente estamos llegando al vecino, ¿no? De una manera ordenada y coordinada, por lo menos por ahora está dando resultados. ¿Cómo estás viendo? Porque ustedes están en distintos lugares de 3 de febrero. El tema de la pandemia, ¿es más o menos monocorre en todos los lados o hay lugares donde es más complicado que otros? Y mirá, lo que pasa es que como estamos con el tema de la ayuda social, por ahí nos estamos moviendo mucho en los lugares más carenciados del distrito. Y en esos lugares últimamente ha golpeado. De todas maneras se nota que en todos lados, no ha hecho estragos, digamos, con todas las escalas sociales, pero sí lo hemos visto en algunas ollas, en merenderos, viste, en algunos lugares que son un poco más de necesidad extrema, ahí pegó. Y sabemos las dificultades que hay por el tema habitacional, que son muchos a veces en la familia, que no pueden guardar la distancia necesaria. Eso hace más complicado y hace que el virus fluya más que en otros lugares. ¿Cómo es el trabajo social que está desarrollando esta mesa de unidad peronista en 3 de febrero? Y mira, con la idea de llegar al máximo de personas, nos organizamos de distintas maneras. Obviamente tenemos referentes en todo el distrito, que ellos se encargan de llevar la mercadería a los vecinos de casa en casa, pero también desarrollamos los operativos, que es llegar a un lugar de necesidad con un grupo de compañeros y repartir de casa en casa algunos alimentos como para abastecer a los vecinos. También estamos ayudando a los clubes con algunos elementos de limpieza, de higiene, de salud, como es alcohol en gel, barbijos, guantes, todo así por el estilo. Es el trabajo social y el trabajo político. Me olvidaba de las ollas de los merenderos que también estamos proveyendo y que hay un trabajo de muchos vecinos, no tan solo los militantes, sino vecinos que se pusieron al hombro esta necesidad y están también colaborando. Y el trabajo de la política, yo la verdad que estoy muy entusiasmado últimamente por la recepción de los militantes. Yo creo que el tejido militante a nivel distrital fue muy dañado, muy dañado. Hay mucha militancia triste, mucha militancia sin respuesta, y esto nos permitió reunirnos, juntarnos con ellos, ver las necesidades que tienen, volver a recuperar la alegría, la gana de militar, darle las herramientas para que militen, porque el militante quiere militar y necesita herramientas. Entonces, en ese sentido, creo que hay una construcción muy amplia, muy diversa. Creo que tenemos un caudal de militantes a lo largo del distrito que son de mucho tiempo, de experiencia, de mucho camino andado, y también una juventud nueva que se está sumando, y eso hace que realmente tengamos mucho ánimo, mucha esperanza de armar algo que realmente sea productivo en lo que viene de la política, que no va a ser sencillo. ¿Cómo estás viendo estos tiempos donde el peronismo siempre fue determinante en cuanto a su expresión en la calle, ¿no es cierto? Hoy por la pandemia no lo está haciendo y sin embargo la calle está haciendo, al menos mediáticamente,
dominada por la oposición. ¿Cómo está viendo este tiempo donde parece que hay dos Argentinas irreconciliables, totalmente distintas, que hablan incluso hasta idiomas distintos, y que parece que no hay ningún punto de unión entre esas dos concepciones o esas dos miradas? Y a nosotros se nos dificulta la calle, pero más que nada por prudencia. Y es verdad que la calle está ganada un poco por el oficialismo acá en el distrito, ¿no? Por Valenzuela. Pero eso no nos frena. Realmente hace unos días también tomamos la calle, no es lo importante, porque nuestra construcción política hoy no tiene un referente en sí, no estamos atrás de alguien, no hay un nombre, digamos, que sea punta de lanza. Esto es algo que estamos armando entre toda la militancia, por eso nos estamos congregando la mayoría, porque creo que hemos sido desplazados durante años y no teníamos nada que ver con la decisión política distrital. Entonces, hoy es una buena oportunidad para justamente congregarnos y empezar a tener el peso que la militancia debe tener, porque representamos a vecinos. El militante es un actor social, como lo es un boy scout, un enfermero, es algo muy importante para la sociedad, porque es quien lleva la inquietud del lugar donde reside, del barrio. Yo creo que ha sido incluso empañada la visión de la militancia. Entonces estamos primero sanando eso. Ajá. Y estamos en la calle. Quizás no se note en los paredones y demás, aunque hicimos algunos, hablando de la mesa peronista de 3 de febrero, pero sí estamos de casa en casa, sí estamos comunicándonos con el vecino de muchas maneras. Inclusive ahora dentro de poco vamos a consolidar esta mesa a través de un Zoom que se va a desarrollar el día sábado que viene, a las 18 horas, y ahí, bueno, estamos convocados todos los militantes para dar inicio a una nueva historia política distrital. Estamos realmente, no sé, muy esperanzados en esto que viene, muy animados y con muchas ganas de que ese sábado llegue y seamos muchos. Gracias por tu tiempo, Marcelo. Gracias, Carlos, a vos. Gracias. Te mando un abrazo. Y pasó por acá, por Cuestiones y Contrapuntos, el coordinador de la Mesa de Unidad del Peronismo de 3 de febrero, Marcelo Olmedo. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con el programa. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Hacen falta muchos recursos para enfrentar la pandemia. Tu aporte es fundamental. Ahora podés pagar la tasa municipal sin salir de tu hogar en morón.gov.ar o al 6078-8008. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con el analista internacional Pablo Corblum para ver precisamente qué es lo que está pasando en estos días en el mundo en plena pandemia. Gracias, Pablo, por tu tiempo. No, por favor, ¿qué tal? Bueno, va a haber elecciones en los Estados Unidos. Arrancó el proceso electoral. Arrancó el 3 de noviembre de elecciones. Está muy peleado esta vez. Creo que hace 4 años estaba más, Trump tenía las cosas un poquito más claras, ahora está Biden unos puntos arriba por lo que dicen las encuestas. Igual vieron cómo es el sistema de elecciones de los Estados Unidos, ¿no? El que se lleva a un estado se lleva todo, entonces hay los famosos swing states, esos que son los que, hay algunos estados que siempre fueron demócratas, otros republicanos, y está peleándose las que van y vienen. Siempre Florida es uno de los estados. Florida es un tema, sí, Florida está dando vuelta y según cómo anda la relación con los cubanos y siempre va y viene. La realidad es que Trump la tenía más fácil antes de la pandemia. Propios y extraños, digo, los demócratas no lo van a votar, ¿no? Ni ahora ni nunca, pero ciertos republicanos no están muy conformes cómo manejó el tema de la pandemia, sobre todo al principio.
hasta que, digamos, hizo políticas keynesianas, si se quiere, más lógicas, como dicen todo el mundo, ¿no? Ponerle plata al bolsillo a la gente para que no se destruyan tantos puestos de trabajo. Bueno, este proceso cíclico, que es un derrumbe de la economía y una crecida de la economía que viene posterior, digamos, gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos y a unas expectativas positivas de que la cosa de a poquito va a ir mejorando, y bueno, eso le está mejorando un poco los números a Trump, pero bueno, la caída fue importante. Igual acá yo siempre destaco algo, Carlos, y con esto te cierro. A los Estados Unidos en las elecciones hay que tomarlos con mucho, digamos, muy quirúrgicamente, porque los norteamericanos son muy volátiles en el sentido de que, por ejemplo, en términos económicos, si un norteamericano, un empresario, no le cierra el número, echa 10 personas un día para el otro y no le tiembla el pulso. Pero también a los 10 días, si ve que la economía se reactiva o ve que encuentra a quien venderle, otro proveedor o otro cliente, automáticamente los vuelve a tomar. A diferencia de lo que, por ejemplo, pasa acá, ¿no? Que es un tema más trabajado, elaborado. Y en términos electorales es más o menos similar. Hay un cambio, digamos, de último momento según si hay, digamos, un asesinato de un afroamericano, si hay un golpe de efecto del tema de la vacuna. Yo creo que, lo dije hace pocas semanas en una entrevista, yo creo que Trump en octubre va a decir que tiene la vacuna y va a empezar a vacunar antes de la elección. Estoy casi seguro, apostaría a eso. Digo, va a querer hacer el último golpe. Pero vos decís que aunque no estén todos los controles por una cuestión electoral, él va a salir a vacunar. No, estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que lo va a hacer y va a salir a vacunar, o por lo menos decir, tengo la vacuna, empecemos. Por lo menos en ciertas muestras particulares, cuando vea que está demasiado parejo para él, ¿no? Le falta un par de puntos largos en algunos estados como para estar más tranquilo, porque en realidad lo que dice entonces es que ahora está abajo. Biden está un punto más abajo, un par de puntos. Biden tratando de hacer la plancha dentro de su lógica prodemócrata, o sea, está intentando abarcar a los demócratas y un poquito más. Y esos indecisos, por ahí de más de izquierda, por ejemplo, que están un poco decepcionados, que tienen un voto claro hacia Sanders. Recordemos, las elecciones en Estados Unidos no son obligatorias. Siempre hay alguno de izquierda que no digo cada vez son más, pero sí que tienen ideas un poco, digamos, reacias a votar a Biden. Sí. Hay dos particularidades. Vos recién nombraste una, que es la no obligatoriedad, y también nombraste la otra, que es el que en un Estado se lleva a todos los representantes, porque ahí no es por voto directo. Muchas veces en los Estados Unidos terminó siendo presidente no aquel que sacó más votos, sino el que ganó más estados, que son dos cosas totalmente distintas. Ahora, esto que estabas diciendo, ¿no es cierto?, de que no es obligatorio, ¿cuánto es aproximadamente la cantidad, qué porcentaje de norteamericanos son los que van a votar en sus elecciones generales? En un buen momento, digamos, con una ciudadanía motivada, 60 y pico por ciento, 70%. En un momento flojo, se está pensando en 50 y pico por ciento de voto de la cantidad de gente. Se está hablando de 100 millones de personas que no estarían yendo a votar. O sea, es un número muy importante. Por eso lo que te digo, y déjame terminar con esto, cuando digo que la izquierda más radical que está tomando fuerza a través de los grupos de empoderamiento de las minorías, como por ejemplo los afroamericanos, los jóvenes más de izquierda, los inmigrantes, no están muy de acuerdo con Biden, que lo ven algo así como el establishment, y podrían no votar a Trump, por supuesto, pero no ir a votar. Entonces, ahí está, digamos, la lógica de, por ejemplo, tener una vicepresidenta hija de inmigrantes, más pro juventud, si se quiere, pero bueno, le está costando, digamos, captar ese electorado, digamos, que le falta. Ese electorado lejano al tradicional votante demócrata progresista de los Estados Unidos. O sea, que es el 40 y pico, 50%, pero no te llega a dar esos puntos más como para ganar con tranquilidad, ¿no? O sea, para que quede bien claro, cuanto menos vayan a votar, más chances tiene Trump de ser reelegido. Y yo creo que sí, y eso es lo que está a ver, Trump fue a su electorado, sigue mostrando digamos, la Biblia en la mano, sigue hablando a favor de la policía, va con su electorado duro, y si mete un golpe de efecto diciendo tengo la vacuna, o crece un poco la economía, que derrama hacia izquierda y derecha, digamos, ¿no? Hacia el trabajador y hacia el empresario, dice, ese es el golpe de efecto para mí, para poder subir los puntos que me faltan y poder ganarle. Va a ganar ajustadamente, que si gana ajustadamente, va a ser muy parejo, pero eso es lo que está buscando Trump.
Muy bien. Ahora, ¿cuál es tu mirada que por primera vez en la historia un norteamericano llega a la presidencia del BID cuando era un lugar reservado para los países latinoamericanos? Mira, Carlos, lo veo de este modo. Voy a ser claro. Desde la caída, bueno, desde el derribo, no la caída, de las Torres Gemelas, Estados Unidos se fijó en cualquier parte del mundo menos en su patio trasero, o sea, nosotros. Estaba en Medio Oriente, fue a ver a China, qué pasa, la guerra comercial, la guerra contra el Talibán, la guerra contra el presidente de Corea del Norte, ocupándose de las armas nucleares de Irán. ¿Y América Latina dónde? Tuvo que salir a decir algo de Venezuela porque Maduro se estaba llevando puesto una situación muy profunda, una grave crisis en la cual estaban pidiendo a gritos que digamos, Estados Unidos haga algo, que terminó saliendo mal porque China y Rusia metieron la cuchara primero y eso fue un golpe de atención, y creo que ahora te voy a decir el comentario justamente de esto del BID, digamos, lo que está haciendo Trump en relación a poner una persona del BID, es decir, bueno, la cuestión militarista, diplomática, no me salió bien con Venezuela, y China y Rusia están en la región, China con más fuerza que nunca, pero vamos a ir por lo económico. Si uno mira para atrás los últimos 20 años, la invasión de inversiones y compras China y en menor medida Rusia es enorme. Se han quedado con todos los recursos de la región y Estados Unidos ha tenido una letargia, ha disminuido su presencia en términos económicos y financieros enormemente en términos relativos en toda América del Sur y América Central también. Entonces, ¿qué está diciendo? Vamos con el BID. Vamos a retomar nuestro lugar, nuestra posición. Ahora Estados Unidos va a agarrar el Banco Interamericano de Desarrollo, el banco de fomento, el banco que le da las inversiones a los países de la región. ¿Quién lo estaba tomando? Los chinos, que estaban diciendo, señores, yo les ofrezco el swap. ¿Usted qué necesita? ¿Necesita una central termoeléctrica como en Argentina pasa? ¿Necesita desarrollar o potenciar su industria hidrocarburífera como pasa en Ecuador? Yo se lo financio. Y encima yo tengo otra realidad. Yo jamás les voy a decir a ustedes qué tienen que hacer. Porque los chinos no tienen esa lógica de la inmiscusión interna. De decir, vos haces esta política macroeconómica. Ellos te sacan por otro lado. Te meten gente, te venden sus proveedores, te dicen, si no me pagás en efectivo, me vas a pagar con bienes, de algún modo, pero yo no me voy a meter en la política doméstica, en los derechos humanos y más, y eso para cualquier, digamos, no voy a decir presidente latinoamericano, pero cualquier miembro del establishment de la América Latina es bastante tentador, que no se metan en lo que están haciendo. Entonces, lo que está haciendo... Sí, para terminar, lo que está diciendo es el BID norteamericano, es decir, señores, nos han acaparado la región 20 años, volvamos y empecemos otra vez de cero a tomar fuerza nosotros y volver a hacernos de lo que fueron históricamente del siglo XX. Es interesante esta acotación que haces, que China no se inmiscuye en las cuestiones internas de los países, y en algún momento, pero va a ser en otra charla, vamos a hablar de esto, porque China, a lo largo de su historia, cuando fue un imperio, hizo una muralla para que no invadiera, no para invadir a otros. Es raro, pero digamos, fue un imperio atípico el chino. Pero esto lo vamos a discutir en otro momento. Sí. Lo que quería preguntarte también era por las elecciones que se van a desarrollar aquí en Bolivia. Y cómo puede influir, y si es que influye en esas elecciones, la Argentina, de hecho. Mirá, te voy a decir primero brevemente las elecciones. A mí me parece que, digamos, mirando un poco la historia reciente latinoamericana o sudamericana, el poner un delfín, más allá de, saquemos y, digamos, la destitución de Evo Morales y demás, a Brasil no le resultó. Lula puso un delfín y perdió. A Lula lo prohibieron y le sacó esos puntos de diferencia que fueran fundamentales para ganar. Y a Evo Morales le está pasando lo mismo. Puso a su ministro de Economía durante todo su gobierno, pensando que iba a ser el transmisor, digamos, la correa transmisora de lo que iba a plantear, pero no llega a traccionar esos puntos necesarios, que es ese 40 y pico que tenía Evo Morales. Estaban hablando de 30 y algo. Y lamentablemente, para el MAS, si no llegás al 40% en Bolivia, no ganás en primera vuelta. Y sabemos que está un escenario de polarización en el cual, digamos, todo lo que no es MAS es prácticamente derecha o de centro derecha. Por lo tanto, salvo que sea Yáñez, que está tercera,
la que venza, digamos, si gana Mesa, que es el hombre centro-derecha, el expresidente, probablemente en un balotaje pierda el movimiento al socialismo. Así que es una situación que está complicada. ¿Cómo le juega a Argentina en ese modo? Y la verdad que Argentina en su nuevo rol, a pesar de la pérdida relativa que tuvo en el BID, digamos, está tratando de crear una Sudamérica diferente, se quiere, más progresista, con una visión latinoamericanista. La verdad que no le vendría bien, digamos, que gane Mesa, digamos, el candidato centro-derecha. Pero bueno, las relaciones, a ver, ya lo hemos visto con Brasil, Carlos. Se han matado desde, mismo el hijo de Bolsonaro ha hablado mal del hijo del presidente argentino en términos despectivos personales, y sin embargo, negocios son negocios, y después hicieron las paces diplomáticas, Scioli se sacó la foto, y la economía, más en medio de la pandemia, tiene que seguir funcionando. Por lo tanto, tenemos lazos muy estrechos con Bolivia, gane quien gane, a pesar de que pasó Evo Morales por acá, gane quien gane, las relaciones comerciales, la cuestión migratoria va a tener que seguir existiendo, un diálogo va a tener que seguir habiendo, así que tampoco es una situación, uno dice, de enorme pérdida para Argentina, pérdida relativa. ¿Bolivia tiene más relaciones comerciales con Argentina o con Brasil? Con Brasil. Brasil es el principal socio. Lo que pasa es que Brasil, a ver, podemos discutir largamente, pero Brasil ha tomado históricamente, es el que ha, digamos, después de los modelos neoliberales que han pasado en nuestro país, Brasil ha tomado la posta, se ha quedado con todo lo que es el aparato industrial. Entonces, todo ese aparato industrial, más el mercado interno que tiene, hace que sus productos hayan sido recibidos, haya sido el gran proveedor de lo que es Bolivia, Paraguay, mismo países que están en la costa andina, digamos, ¿no? Ecuador. Brasil es el motor industrial de Sudamérica, y esas relaciones comerciales existen. Entonces, más allá de lo que pueda proveer de mirar hacia afuera en relación, por ejemplo, del litio que tiene Bolivia, que mira más para Europa o China, lo que es en términos de intercambios relativos en relación a lo que reciben, y Brasil siempre es un mejor vendedor, ha sido un mayor vendedor hacia los productos bolivianos, que es la pata que nos falta a nosotros, Carlos. La industria nacional argentina nunca se desarrolló como una industria exportadora, ni siquiera para mirar nuestra región. Fue siempre una industria protegida y mirando la industria nacional. Pablo, por último, la pelea que hay o la lucha que hay por quién logra primero encontrar la vacuna del coronavirus, ¿es solo una cuestión económica o también una cuestión de poder? Economía y política, geopolítica y geoeconomía van de la mano. Y acá, a ver, es como que, ¿viste, Carlos, lo que estaba digamos, debajo de la alfombra? Uno habla de una empresa, no, es una empresa de tal país, inglesa, con fondos norteamericanos, o británica, o francesa, o china, o rusa, y lo que se ve atrás es que están los estados. A ver, los estados que quieren mantener supremacía a nivel internacional en el siglo XXI están detrás de las áreas estratégicas. Y la biotecnología, la medicina, la inteligencia artificial, la inteligencia de las cosas, la cuestión de la ciberdefensa, la ciberseguridad, son, digamos, los sectores, las áreas más importantes en las cuales todos los estados se fijan. Ya, digamos, si uno pregunta, ¿en una fábrica de chocolate está atrás un gobierno? Diría que no. Ahora, todo lo que es la industria farmacéutica, la biotecnología, las vacunas, siempre están los estados atrás porque saben que es lo estratégico. Y esto va a seguir siendo así porque los que dominan estas áreas, nuevas áreas estratégicas del siglo XXI, son los que van a dominar el mundo del siglo XXI. Pablo, gracias por tu tiempo. Un abrazo ahí a disposición, nos vemos. Y pasó por Cuestiones y Contrapuntos Pablo Korblum, analista internacional. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa. En estos días generamos más residuos porque estamos más tiempo en casa. Por eso es necesario mantener la limpieza dentro y fuera de nuestro hogar. Recordá sacar la basura de domingos a viernes de 19 a 21. No tires escombros, muebles u objetos en desuso a la calle. Tu barrio también es tu lugar.
Municipio de Morón, corazón del oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con el intendente de Morón, con Lucas Gui. Gracias por tu tiempo, Lucas. ¿Cómo está la cuestión epidemiológica en el distrito? Bueno, sigue siendo una situación delicada. Si bien parecería que nos hemos amesetado, la meseta se da en registros todavía estadísticos altos y eso no nos permite relajarnos ni mucho menos, sino sostener todas las políticas de cuidado. Tenemos para compartir algunos indicadores que son los más relevantes. El nivel de ocupación hoy oscila el 69% de las camas de terapia intensiva, y eso admite dos lecturas, como decimos siempre, una positiva porque todavía tenés margen de crecimiento, pero lo negativo es que ya hace varios meses que estás trabajando a una intensidad sostenida y eso hace que el sistema, cuando uno dice el sistema es un eufemismo, estás hablando de hombres y mujeres que tienen que arrancar todas las mañanas con un laburo extraordinario y que cada vez se hace más complejo sostener. Entonces, cuando uno dice el sistema se estresa, estás diciendo que esos hombres y mujeres que todos los días se levantan y tienen que atender esa multitud de enfermos de coronavirus, al estar cansados, estresados, agobiados, tienen más posibilidad de error. Y el error significa contagio. Y el contagio de un enfermero, de un kinesiólogo, de un terapista, hoy implica desarticular todo un equipo de trabajo. Por eso yo digo, admite las dos lecturas. Todavía camas hay, respiradores hay, pero lo que tenemos muy, pero muy al límite es el factor humano, que es lo que necesitamos cuidar. Y el otro indicador que miramos también con mucho celo es la cantidad de días en la que Morón duplica su contagio. Hoy estamos en 23 días. Hace algunas semanas estábamos en 15, 16 días. Por eso, si bien es un dato alentador, lejos estamos de decir le ganamos al virus, superamos la pandemia. No, la verdad que todavía seguimos en números muy altos. El número de fallecidos no cesa. Tenemos la tasa de letalidad que oscila el 2,2%, que uno cuando lo lleva a cifras para poder cuantificar se deshumaniza un poco. Claro. Estamos hablando de que son 187 vecinos y vecinas de Morón, que son historias que se perdieron, abuelos que se perdieron, padres sí, y que no pudieron despedirlo. Viceversa. ¿Cómo? Y que no pudieron despedirlo. Esto es así también, lamentablemente. Y fuera poco lo traumático que es ese momento, claro, en estas condiciones. Lucas, ¿y cómo están los operativos estos de detención temprana que hacen por distintos barrios del municipio? Sí, lo seguimos desarrollando en todos los barrios. En todos los barrios el operativo Detectar, desde que comenzamos allá por fines de marzo, principio de abril, no hubo semana que no lo llevásemos adelante y el resultado es altamente positivo porque nos permite fundamentalmente evitar los brotes, ¿no? En un mismo lugar tener mucha contagio, que eso es incontrolable. Hacemos la consulta casa por casa, ya hemos recorrido casi la totalidad de Morón, nos quedan muy pocos barrios, pero llegamos con los equipos conformados por los operadores sanitarios, tocamos timbre, hacemos esas entrevistas, contactamos que hay alguna persona que tiene alguna sintomatología compatible, inmediatamente se la invita a ser hisopada. Si no puede permanecer aislada en su hogar, vos sabés, Carlos, que nosotros arbitramos los medios para que los vecinos y vecinas de Morón pudiesen atravesar la convalecencia en los hoteles. Tenemos hoy 2 hoteles de Morón que están albergando aproximadamente 80 vecinos, ya han pasado más de 500 vecinos y vecinas por ahí. Y es el modo que el municipio, de un momento tan traumático, se pueda atravesar de la mejor manera posible. ¿Cuál es tu mirada, Lucas? Y vamos a otro tema con respecto al aeropuerto de Palomar. Habida cuenta que Morón, digamos, es un distrito único, ya que tiene 2 aeropuertos a pocos kilómetros de distancia uno del otro, y es indiscutible que, bueno, el futuro de Morón puede pasar por aeronáutica, pero ¿cuál es tu mirada con respecto al problemático o a que el aeropuerto del Palomar siga siendo un aeropuerto comercial? Mira, creo que la actividad aeronáutica en Morón está muy ligada al desarrollo de la ciudad, ¿no?
vos conocés el distrito, Morón es el único distrito del país que tiene 2 pistas en 55 kilómetros cuadrados, pistas de las características que son los aeropuertos, no son pistas de infraestructura menor, hay todo un capital ahí que tenemos que saber aprovechar. Tenemos las escuelas secundarias con orientación aeronáutica, tenemos la carrera universitaria en la UTN de Ingeniería Aeronáutica, tenemos un polo industrial en la base de Morón, vinculado a la actividad, a los servicios de la aeronáutica, con lo cual, indudablemente, pensar el futuro de Morón tiene que tener varios capítulos. Me parece que hay uno que es insolayable, que es el vinculado a la actividad aeronáutica en su dimensión comercial, productiva y demás. En ese marco, nosotros lo que estamos pensando es que para la ciudad sería bueno que continuase la actividad en Palomar. Obviamente respetando todos los estándares en materia de seguridad y de cumplimiento con los requisitos medioambientales. Eso no es tela de juicio ni resiste el menor análisis. Pero si uno ve el impacto que tuvo en la ciudad, yo creo que el balance es más bien positivo. Es más los beneficios que generó que los perjuicios que ocasionó. Yo lo que no voy a hacer es negar ningún perjuicio, por eso recibimos a todo el mundo, hablamos con todo el mundo, nos hacemos cargo de todos los reclamos, intentamos que esos perjuicios poder mitigarlos con lo que haya que hacer, estamos hablando con los distintos vecinos que nos están planteando sus reparos. Yo no desacredito nada, es un gobierno de puertas abiertas que habla con todo el mundo, pero la verdad nuestra posición es esta, y nosotros se lo hemos hecho conocer al ministro de Transporte, y él, como ya tuve ocasión de decirlo, se mostró muy receptivo y dijo que todavía no había una solución adoptada al respecto, que se estaba discutiendo al interior del Gabinete Nacional. Lucas, estuviste con el ministro Trota también en el relanzamiento del Plan Conectar Igualdad, entregando netbooks en el distrito de Morón. Entregaron muchas. ¿Cuántas están faltando? No, nos faltan muchas más de las que entregamos, porque vos sabés, Carlos, que esto era un remanente que había quedado de años que no se había entregado. Entonces, el ministro lo que decidió es que no estuviera un solo día más arrumbada en un estante de ese depósito, sino que llegue a destino, que son las manos de nuestros pibes y pibas. Y eso es lo que hicimos. Tuvimos un nexo entre un programa que nació para achicar la brecha digital, que nació para brindar oportunidades de conocimiento y que se discontinuó. A mi juicio, como una muy mala decisión haber discontinuado eso. Hoy se relanzó, entregamos estas 936. La idea es que en los próximos años podamos relanzar el programa para que llegue a todos los pibes de la secundaria. Hoy todavía no estamos cerca de lograr ese objetivo, lo que nos confió el ministro y que el objetivo es ese. Para eso no hace falta solo la decisión política del Ministerio de Educación, sino también la reactivación de todo el complejo productivo de Tierra del Fuego, porque buena parte de las computadoras se producían ahí, y eso había también sido objeto de una profunda desintegración. Hay que volver a armar eso, y eso armadito es lo que va a armar otra vez las computadoras, que van a llegar a las familias de Morón, como tienen que llegar a las familias de todo el país, porque eso es, cuando uno habla de garantizar igualdad de oportunidades, yo creo que eso es una pieza central. Lucas, vos estas notas nos las estás dando desde un lugar de Morón Sur. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí en Morón Sur ahora? Sí, yo te pido disculpas por las condiciones del audio y la imagen, que tal vez no son las mejores, pero nos encontrás recorriendo una obra de cloacas que va a beneficiar a 42.000 vecinos de Morón Sur, que es una obra que iniciamos hace ya varios años con Martín Sabatella, cuando AISA inició su plan director para toda la región oeste, y que hoy nos encuentra llegando a los lugares que estaban más distantes cuando comenzamos la obra, que era Morón Sur, Castelar Sur. Bueno, finalmente llegó, estamos avanzando, y la idea es que en el transcurso del año que viene estos 42.000 vecinos efectivamente tengan posibilidad de vuelco, con todo lo que implica para la calidad de vida de las familias de nuestro distrito, tener el acceso a un servicio tan básico como es el saneamiento. Precisamente Morón tiene un déficit añejo en cuanto al tema de cloacas y agua corriente. Cuando termine tu gestión en el 2023, ¿no? ¿Qué porcentaje calculás que pueden estar los habitantes de Morón con estas cuestiones básicas, como dijiste vos, la cloaca y el agua corriente? Mirá, Carlos, el objetivo nuestro es que al concluir este mandato podamos llegar con la totalidad del servicio de cloaca y de agua. Eso es lo que está planificado, con lo cual, si el financiamiento no se discontinúa y no tenemos ninguna eventualidad, otra pandemia, por ejemplo,
nos obligue a reformular algunas cosas. La idea es llegar con todo el distrito conectado al fin de este mandato. Por último, Lucas, ¿tuvieron algún problema con toma de tierras ahí en el municipio? No. Nosotros tenemos el comité de seguimiento permanente que aborda toda la problemática de seguridad, que está constituida por los foros, bueno, naturalmente las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales. Estamos haciendo un monitoreo de los lugares que nosotros entendemos podrían ser pasibles, pero no, hasta el momento no. Sí estamos trabajando intensamente en la producción de lote con servicios. Nosotros creemos que esto que está pasando no pone como ninguna otra cosa de manifiesto la necesidad de construir vivienda. La vivienda es un bien social muy sensible que estructura una sociedad que para nosotros es esencial. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos en esta etapa de gestión, en los 3 niveles, ¿no? Lo nacional, lo provincial y lo municipal, es construir mucha vivienda. Yo entiendo que la nación tiene 4 millones de soluciones habitacionales, de viviendas por construir para satisfacer el déficit. Bueno, hay que hacer los mejores esfuerzos para aproximarse a ese número, sabiendo que es muy ambicioso, pero generando políticas públicas que vayan en esa dirección. Los municipios tenemos un rol activo ahí, nosotros tenemos la experiencia del Procrear en su momento, se construyeron muchas viviendas, se facilitó el acceso a muchas familias para que amplíen sus propios hogares. Bueno, en este caso yo creo que hay que profundizar esa línea, y los municipios, insisto, estamos llamados a tener un rol protagónico en algo que para mí es esencial, y ojalá sea el sello con el que la gestión de Alberto pueda distinguir esta experiencia de gobierno, que es haber hecho un gran avance en materia habitacional. Bueno, Lucas, gracias por tu tiempo. La nota fue extensa, pero hacía rato que queríamos hablar contigo y tocar distintos puntos, ¿no? de tu gestión. Seguramente la pasaremos en 2 programas porque nos excedimos bastante de tiempo. Y gracias otra vez por permitirnos a nosotros y a nuestros televidentes poder llegar a lo que está haciendo la administración de ustedes ahí en Morón. No, gracias a vos. Otra vez les pido disculpas a la audiencia. Pero bueno, acá estamos. Un abrazo grande, a cuidarse, a no relajarse. Todavía hay mucho virus dando vuelta. Un beso grande a toda la familia que está del otro lado. Chau, chau. Gracias. Bueno, y estuvo acá por Cuestiones y Contrapuntos el intendente de Morón, Lucas Gui. Nos vamos a un corte y continuamos con nuestro programa. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Hace unos días, lamentablemente, fallecía el dirigente Mario Cafiero. Un periodista de toda la vida, un hombre íntegro, que luchó por sus convicciones. Fue uno de los que más estudió el tema de la deuda externa. Y también estudió mucho el potencial que tenía la Argentina en nuestro mar austral, a punto tal que acuñó una frase, la pampa sumergida, para que entendamos el valor de ese mar nuestro. Hace 2 meses atrás le hicimos una nota vía Skype, porque era el titular del INAES, y como homenaje a él vamos a repetir esta nota. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el presidente del INAES, Mario Cafiero. Gracias por tu tiempo, Mario. No, gracias a ustedes. Un gusto saludarlos. Me imagino que cuando asumiste allá por diciembre, te trazaste una hoja de ruta que no sé si la pandemia te hizo girar de esa hoja de ruta o te ralentizó o te hizo cambiar algunas cosas, pero no esperabas nunca encontrarte a 6 meses con esta situación, ¿no? No, por supuesto, nadie lo esperaba. Esto es algo inédito, no conocemos registro de esto, ni tenemos experiencia. Yo te diría que nos aceleró, si se quiere, lo que veníamos planteando, profundizó algunas líneas, ¿no? Yo siempre dije, el INAES tiene que estar en la calle, ¿qué quiere decir? Tiene que estar en el territorio, tiene que estar en los municipios, tenemos que plantear que podemos ser el tercer motor de la economía.
de esa economía de la pandemia de Macri que nos había dejado, ¿no? De la pandemia de la recesión, de la desocupación, del hambre, y cómo levantábamos esa Argentina y nosotros decíamos, bueno, la economía social, la economía de las cooperativas, de las mutuales, de los clubes, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, toda esa enorme variedad de actores que no están en el Estado y no están en el mercado, se conforman un tercer motor y hay que dinamizar ese tercer motor. Y lo que te va a dejar en claro la post-pandemia es que con el individualismo, como dice el Papa Francisco, el mejor antivirus es la solidaridad. Y de acá en adelante el más fuerte no va a ser el que más capital tenga, sino el que mejores apoyos consiga con los otros. La solidaridad ya no es una utopía, es una necesidad. Y bueno, eso es lo que nos ha marcado esta crisis, ¿no? Que hay que profundizar las organizaciones solidarias en Argentina, asociativas. Ahora, Las tenemos y son muy importantes, pero pueden ser más importantes aún. sí, digamos, mi preocupación por ahí, o mi mirada, es que estas organizaciones tan valiosas surgen de las necesidades, ¿no? Fundamentalmente. Siempre fue así. Siempre fue así. Y siempre fue así. Y el tema es que sirven en la necesidad. Una vez que esta necesidad vaya cambiando, tendríamos que ir, porque si no, podríamos caer en el error de ir a una precarización laboral, una cuestión que no creo que sea el espíritu de esto, pero digo, tenemos que estar atentos, ¿no? Siempre es muy finito eso entre la justicia social y lo que es el asistencialismo. Y entonces, en esa es para discutirla, ¿no? Está bueno que hagas este planteo porque mucha gente tiene la idea esta, ¿no? Que el cooperativismo es una forma disfrazada de asistencialismo o que las cooperativas no existen si el Estado no les da un subsidio. Bueno, eso es digamos, una parte de la realidad. La realidad es que las cooperativas son empresas sociales, son empresas que generan excedentes. Hay cooperativas de más de 100 años en la Argentina. Tenés sectores enteros donde las cooperativas son líderes en el tema de las cooperativas agrarias fueron puntuales en nuestro país. Pero claro, las cooperativas agrarias, el 40% del seguro en la Argentina es cooperativo. Tenés las cooperativas eléctricas, las mutuales de salud con miles y miles de... Mira, 16 millones de argentinos son socios de alguna cooperativa y 12 millones socios de alguna mutual. 28 millones de argentinos en cooperativas y mutuales. Y acordate que Macri no puso un peso y siguen estando. O sea, esto te demuestra palmariamente, como diría Perón, que las cooperativas sobreviven a cualquier gobierno, incluso al de Macri. ¿Y por qué esa mirada precisamente a verlo, identificarlo como algo medio marginal o algo de, digamos, de circunstancia y momentos muy malos? Porque, digamos, hay una cultura neoliberal que plantea que el hombre es un hombre egoísta y que lo único que puede hacer es competir en el mercado y que de ese egoísmo surge un bien, que es una supuesta mano invisible que corrige todos los horrores de este egoísmo. Y la verdad que no somos así. No somos, y si no, fíjate vos, tu familia, tu barrio, o sea, hay enorme cantidad de expresiones solidarias en nuestra vida. Y también en la organización económica. Y esto es lo que ha hecho crecer a muchas economías. El sector cooperativo más grande que se conoce es el de los Estados Unidos. Las cooperativas de crédito en los Estados Unidos manejan miles de millones de dólares. En Canadá, en Europa, en Italia, no estamos hablando de que las cooperativas o las mutuales son una realidad de los países periféricos. Muy por el contrario, lo que pasa es que esto se esconde para minimizarlo, para desgastarlo, para ningunearlo, como se dice. Y lo que nosotros... Mira, por ejemplo, en nuestro país tenemos un desarrollo, en cada uno de los pueblos de la Argentina hay al menos una cooperativa y una mutual.
muchas veces tuvo primero la mutual que el Estado. Cuando llegaron nuestros abuelos, el Estado no existía y crearon la mutual de los inmigrantes italianos, de los españoles, los judíos, los franceses, los polacos, los alemanes. Y bueno, y eso está ahí en nuestra pampa gringa, ¿no? Fíjate lo de Vicentín, ¿no? Como la importancia de las cooperativas, ¿no? Que son mucho más fuertes que Vicentín. Sí, 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 hay algo que, digamos que vos lo dijiste y es cierto, yo creo que esta pandemia también nos expone más crudamente cómo somos, para lo bueno y para lo malo. Exacto. Y creo que replantea un montón de cosas. En principio, esta idea del Estado ausente me parece que no va más. Después no necesitamos un Estado bobo, pero un Estado presente, un Estado, digamos, que interactúe, porque si no, cuando pasan estas cosas, si no hay Estado, prácticamente no hay vida. Totalmente de acuerdo. Esa idea del mundo basado en el mercado, ¿no? Y en el capital, como los motores, la pospandemia desnudó que sin un Estado presente, real, activo, es imposible. Esta pandemia está demostrando también que el Estado tiene la posibilidad de generar liquidez sin necesidad de endeudamiento externo. Fíjate cómo se la está bancando el gobierno en estos 3 meses para sostener con el ATP, con el IFE, con infinidad con la emergencia alimentaria, sostener los municipios, y todo eso se ha hecho con dinero propio, con dinero de nuestro sistema monetario. Esa es otra cosa que desnuda la pandemia, ¿no? La importancia del trabajo, ¿no? Como el motor de la economía. Lo que mueve la economía es el trabajo. Si hay un virus que no deja trabajar a la gente, la economía no funciona. Entonces, ¿qué es más importante, el capital o el trabajo? Y yo diría que el trabajo, ¿no? Porque sin trabajo el capital no puede moverse. No, incluso también esto de que el capital financiero, digamos, es muy superior al capital productivo, con lo cual parece que la economía virtual es superior a la economía real. Y esto, bueno, en un momento tiene que explotar. Es que es increíble que cuando cae el PBI, en Estados Unidos dice que puede caer el 8%, en Europa el 9%, en Argentina no sé cuánto, pero sube la bolsa. Y bueno. Y la deuda no para de crecer con los intereses. O sea, hay una burbuja financiera tan evidente que con tanto poco conexión con el mundo real de la economía, más bien un negocio de burbuja, como vos señalabas, que evidentemente hay que estar lejos porque eso me parece que en algún momento va a explotar. Es que hay una cosa que es real también, Mario, y vos esto lo sabes mejor que yo. Las últimas crisis salieron más fortalecidos los sectores concentrados, se beneficiaron en detrimento de la gran mayoría, o sea, de todas las crisis salieron ganadores ellos de las últimas crisis. Bueno, y esta crisis me parece que replantea una serie de cosas que va a ser muy difícil que sea así, porque si es así, la gran mayoría del mundo está condenado no a la pobreza, ya directamente a la marginalidad. Sí. La crisis del 2008 lo que demostró es la capacidad del lobby de los grandes bancos para sacarle al Estado miles de millones de dólares o de euros para sostener, bajo el argumento que eran muy grandes para caer, ¿no? Too big to fall, o sea, demasiado grande, no se podían caer. Y bueno, y los ciudadanos de Europa y de Estados Unidos vieron como sus recursos se los llevaban los bancos, los gerentes. Yo creo que la situación es distinta. Creo que me parece que hoy los estados están en otra política, más de una inyección de dinero en los sectores más productivos y sostener el ingreso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Es lo que vos decías, coincido totalmente. La pandemia puso al desnudo al mundo, entonces es cuestión de empezar a debatir qué mundo queremos y qué civilización queremos, como vos decías, porque si de esto pasamos a una civilización más de la exclusión y del descarte, bueno, yo creo que estamos tocando fondo, ¿no?